Pues un honor estar aquí presentando estas fiestas. Un Derías, yo soy Derías, que con tantos recuerdos realmente de Campomanes desde los años 50, cuando yo era en Guaje y bajaba aquí a Campomanes, bien me acuerdo, a coger ahí la camioneta por la mañana de Estrada para ir a Ujo en la escuela, con tantas peripecias que pasé que, bueno, algunas lo vamos a contar porque Campomanes siempre fue antes del apeadero de la Flecha, lógicamente no había apeadero en la Flecha, y bajábamos ahí por Valdefernando y por ahí por las saltaeras en pleno invierno, nevando y lloviendo porque había que ir a la academia de Ujo, no como ahora que a la primera nada más que rucia un poco, la xente ya está bloqueada, ya no va, ya patina el autobús y ya no se va a escuela, ¿no? Entonces no había esas cosas. Por lo tanto, recordar esos tiempos para mí, desde luego, es un honor. Y además tener aquí a David, que allí fue a clase conmigo, educadísimo siempre, atento, y daba gusto cuando hay alumnos así, da gusto que decir cosas, porque la verdad es que todo lo que hice siempre en el instituto, mucha gente colaboró en ello, y gracias a todas esas cosas que veis por ahí, de mi página web, de los libros que hay por ahí, fueron hechos gracias a experiencias muchas veces en clase, y sobre todo a rutas que hicimos por el monte. Hacíamos rutas intercambiando cosas, porque de los guajes muchas veces aprendes muchas cosas. Ellos lo oyeron en casa, los vuelos, etcétera, y entonces todos aprendimos juntos, y todo lo que hay por ahí, la página web, porque esto mismo, hay unas cuantas hojas aquí, podemos ampliar de Campomanes lo que queráis, porque hay mucho que hablar de Campomanes, claro. Podemos ampliar lo que queráis, pero no va a haber tiempo. Yo voy a calcular como media hora lo que me digáis, y lo demás lo leéis ahí, lo leéis en la página, lo bajáis también en el móvil o lo que sea. Por lo tanto, gracias por tener esta oportunidad de recordar aquellos tiempos con tantas cosas aprendidas por necesidad. O sea, entonces teníamos necesidad de aprender. Ya de los padres, lo primero, los abuelos, por supuesto, que nos enseñaban todos aquellos de los refranes, los acertijos, y de ellos los consejos que nos daban. Ahora muchas veces con el móvil, el WhatsApp y el Facebook, ya realmente la gente olvida el saber de los mayores, porque las cosas siempre son, las cosas antiguas se repiten. Yo recuerdo cuando íbamos a escuela, había dichos ya en la misma escuela que teníamos que hacer caso. Me acuerdo que decían, la base principal es la base. Por lo tanto, aquello de la higiene, ya es muy antiguo. Y tomar las cosas con calma. Me recuerdo aquellas expresiones que había, por ejemplo, cuando había gente ya un poco ansiosa, había alguien que decía, no te preocupes tanto, y decía un guaje, me acuerdo bien, a mí como si cae el cielo y se espeta por las estacas. O sea, guajes ya tranquilos, que no había tampoco esa ansiedad que hay ahora con tantos problemas que trae, con tantas cosas, ¿no? Por lo tanto, aprendimos siempre de los mayores y seguiremos aprendiendo. Una cosa que recuerdo mucho son los paisanos que subían de Campomanes a Fungarazán, a las vacas. Subía José de la Rúa, por ejemplo, siempre campechano y siempre contándonos cosas, vivía de eso solamente. O subía, por ejemplo, Pepe el de Gapita, o subía Manolo Barbero. Todavía me acuerdo, tengo la imagen de cuando bajaban de Segar, unos cuantos, eran 10 o 12, bajaban y nosotros estábamos a lo mejor en un prado, llegaban, saltaban, segaban un poco caón y el prado quedaba segado. Esa solidaridad me quedó grabada siempre de los de Campomanes con los Derías. Me acuerdo de Armando, por ejemplo, que iba a las vacas y llevaba un caballo negro, pero lo llevaba de ramal, porque decía él que si montaba que cansaba, que el caballo que cansaba. Entonces nos encantaba ya hablar con Armando y preguntar. Y bueno, tengo escenas, cuando yo bajaba ahí por Valdefernando y por nevando, me acuerdo que una vez, tengo todavía un recuerdo en la rodilla, caí en una saltadera, bajando abajo ya en Salas, empecé a sangrar, por supuesto, y fui a Salas y Orfelia, aquella Orfelia, la de Salas, de allí me curó, eché un poco allí de, no sé, echaría, no habría ni mesclomina, un poco de alcohol y una venda por encima, y a escuela, Ujo. Y, por lo tanto, la solidaridad aquella también me quedó grabada. Por lo tanto, hablar de Campomanes, con la cantidad de cosas que hay que decir, podemos ampliar esto mucho. El otro día hablaba en la Pola de la Carta Puebla, efectivamente,
hay una carta puebla en la Pola del 1266, pero hay otra anterior de Campomanes, el fuero famoso de Campomanes, de 1247. Por lo tanto, que llama concello también, concello de Campomanes y villa de Campomanes, como vamos a ver. Por lo tanto, eso de que, claro, ahora la Pola, efectivamente, pues la Pola es una gran población, pero van 8 o 10 siglos no ocurría esto. El núcleo principal de estos valles era Campomanes, porque era la confluencia del río Huerna y del río Payares, y la Pola prácticamente era la Calella y poco más. Admirábamos también los de Herías la gran fiesta de la Pascua Campomanes, para nosotros la mayor, claro, la más cercana, y con la que coincidíamos en cosas importantes como comer la bolla por el monte, la famosa pegarata, que a veces hasta nos encontramos, y aquello era un placer, conocer gente, guajes de otros sitios, donde con toda la ilusión íbamos a comer la bolla, y no había más que el famoso cas, el cas de limón, el cas de naranja y una gaseosa, y felices, ¿no? Viendo acaso, buscando pájaros, viendo árboles, viendo las flores. Por lo tanto disfrutamos y coincidíamos con los de Campomanes muchas veces, porque sabéis que la palabra Pascua, que bueno, ya es del griego, que era pasca, que era paso en realidad, bien, se transformó por el latín pascum, que es pastos. Por lo tanto, la Pascua y los pastos están relacionados a través de esos pastos que, como final de la primavera, empieza lógicamente a salir la pasión, como ahora, esos pastos producían los primeros corderos, y de ahí viene el cordero pascual, y ahí se acababa una penitencia. Claro, a los jóvenes no nos tocó, pero ya a los mayores nos tocó, ¿no? La famosa cuaresma, no se podía comer carne, salvo que pagaras la bula famosa, la bula. Había dos tipos de bula, si pagabas más podías comer más carne, si pagabas menos solamente un día o dos, no me acuerdo cómo era aquello, ¿no? Por lo tanto, ya había unos privilegios, por supuesto, y pagando ya se solucionaban. Por lo tanto, la Pascua está relacionada a través de esos pastos con el cordero, y de ahí se terminaba ya la prohibición de comer la carne, ya se podía comer, el que lo tuviera, claro. Bueno, esa es otra. Hay gente que cree que antes todo eran chorizos y morcilla y jamón. Sí, el chorizo y la morcilla muchas veces, o el jamón, y era para cuando la hierba, no había más, había que guardarlo para la hierba. Y había gente que incluso ni eso, porque había viudas que eran fías, y había que cuidarlos, y vivían poco menos que del trabajo un poco solidario que les daban los demás. Por lo tanto, esa solidaridad a mí siempre me impresionó, no solamente por los caminos, sino en los pueblos. Y, al final de la cuaresma, pues ya se podía, de alguna manera, vivir un poco mejor, ¿no? Porque claro, esa era otra. Si pecabas, digamos, comiendo carne, ya estabas en pecado, y había que ir a confesar, y había que pagar también limosnas. Por lo tanto, la vida de la Pascua es todo un signo, en el sentido de la resurrección, en el sentido de que por Pascua ya se resucitan muchas cosas, la naturaleza lo primero, y un poco la ilusión luego para seguir por el año arriba un poco más libres, con el símbolo de la Pascua florida. Y Campomanes, en este sentido, decíamos, fue villa. Hoy queda algo muy importante que tenéis ahí, que vais a ver en adelante, ¿no? Que es en el Castichu. Sabéis que ahí, subiendo Patiosa y a la izquierda, están excavando el Castichu, y debajo está Villanueva, que no sé si queda algo o no. Villanueva era una casería que había ahí, yo la tengo fotografiada, por supuesto, de hace años, donde había una casa, un corredor, me parece que era, y unas cuadras, y eso fue la Villanueva. Ahora la tapó completamente, la destruyó todo esto de la variante, ¿no? Pero Villanueva es, digamos, la prueba de que Campomanes fue una villa. No os imaginéis una villa como ahora, puede ser Mieres o Oviedo, una villa grande, una ciudad, sino que era un pueblo autónomo, porque villa significa exactamente casería completa. En latín villa es la casería completa. Bueno, por el concejo hay cantidad de villas, ¿no? Dios mismo es la villa de Teodosio, Cornellana, etc. Por lo tanto, Campomanes fue villa en 1247, como consta en el famoso fuero, es decir, la Carta Puebla de Campomanes. No se puede decir Puebla exactamente, pero era de poblamiento. Sabéis que los reyes, por esa época, hacían poblamientos para organizar el concejo. Hacían un poblamiento en un lugar comunicado para, claro, en principio era para fijar población en los pueblos. Establecían un mercado, aquí tenéis el mercadichu,
El mercadillo es un lugar, no sé, ahora claro, no queda nada, pero fue un mercado que ponía en comunicación a la gente. Vosotros imaginaros bajar de Tuiza o bajar andando, por supuesto, y no había carreteras, no había nada en esa época que iba a haber, bajando al mercado a vender. Echaban pues varias horas en bajar, varias horas en subir, pero el mercado era el centro de comunicación. En el mercado se hacía de todo. En un mercado no solamente se vendía y se compraba, para luego subirlo, por supuesto, a lomo de un burro, y subían hasta Tuiza, hasta Payares, siempre por los caminos, por lo tanto, pero la gente se comunicaba. Es decir, venían, incluso se hacían escrituras, venía un notario de aquellos, un escribano, y se daban la mano, tú me vendes tal finca, yo te doy tanto, en el mercado. Y se contrataban hasta maestros. Allí recuerdan perfectamente a los maestros bavianos en Cangas de Narcea. Es decir, los chavales jóvenes, sobre todo las mujeres, menos todavía, a escuela poco, iban los ricos. Y a la escuela se iba solamente desde noviembre, desde diciembre más bien, hasta febrero o marzo, cuando empezaban los trabajos de ir a cuidar las ovejas y tal, eso se acabó, todo el mundo para las huertas y para las tierras, por lo tanto a la escuela no se iba. Y los maestros bavianos daban clase, no sé por qué, venían los de León, tal vez allí por los colegios o por las instituciones religiosas formaban a la gente y luego aquí venían de maestros, no sé, titulación no tendrían, por supuesto, no hay gracia, pero eran más cultos y daban clase después de salir, por el invierno, sobre todo, y por el verano, después de salir de cuidar las ovejas o lo que sea, les daban escuela encima de cualquier cosa, encima de una cuadra, encima de una corripa. Por lo tanto, en los mercados se hacía de todo. Y en esa carta, en ese fuero, dice varias veces, en el tal Rodericus, que es el que concedió la carta como obispo de Oviedo en nombre de Fernando III, en 1247, dice, manda el juez de la villa de Campomanes. Campomanes tuvo un juez, el juez de la villa de Campomanes, y dice que débolo a facer el obispo a placer del concello de Campomanes. Y luego dice, da también que cualquiera que quisiera ser de la villa, por premisa, si el home de la villa non quisiere ser. Es decir, el que quiera pertenecer a la villa tendría que comunicarlo y someterse a unos impuestos, por supuesto, que tendría que pagar, en este caso, parece ser, al obispado de Oviedo, que estaba puesto en nombre de Fernando III. Por lo tanto, que Campomanes fue concejo, tenía todos los componentes. Ese concejo aquí, ya pasó también, lo comentamos en la Carta de la Pola, ese concejo aquí no podía dominar en adelante, claro, cuando empezaron los caminos y las comunicaciones mayores, todo el concejo, porque sabéis que todo el concejo llegó hasta Mieres, incluyó el concellón de Mieres, y llegó hasta el Llandellena en el límite con Oviedo, es decir, por el Lloniego, por lo tanto, hasta el Padrón, una palabra. Por lo tanto, Campomanes sería más difícil que controlara hacia abajo, por eso la villa mayor luego se fue, años más tarde se hizo en la Pola. Por lo tanto, también hay varias partes del fuero donde dice que la villa se establece el concello en Campomanes. El fuero de Campomanes suponía entonces un gran progreso para los pueblos de Payares y del Huerna. Con derecho a un mercado se establecía el privilegio de los habitantes de estos valles más altos, comprar, vender, etcétera, y, por supuesto, pagar los impuestos correspondientes, porque, claro, estas villas se hicieron para organizar, pero, claro, también para pagar impuestos. Y donde dice, concretamente del mercado, y los vecinos de Campomanes, si quisieran vender, vendan a tales homes que nos cumplan nuestro foro, que cumplan el foro, es decir, hay unas condiciones para comprar y vender en el mercado. De Campomanes queda una copla muy guapa que indica un poco esa tradición de que Campomanes era el centro del concejo, en este sentido. Hay una copla muy guapa que ya la recordaréis, sin duda. De Campomanes para abajo ya florezó la espinera, de Campomanes para arriba que floreza cuando quiera. Y eso de la espinera no es una tontería, porque sabéis que las espineras antes no había farmacia ni nada de eso. Las espineras eran un ansiolítico, eran tranquilizante, por lo tanto se tomaban infusiones de espinera para todo. Y bueno, de espinera y también de salguera,
el acetil salicílico famoso, la aspirina, viene de la salguera, de los salgueros, de la flor y de la corteza y no sé qué más. Por lo tanto, Campomanes fue un centro, digamos, límite durante unos cuantos años, que luego, como la Pola Vieja, decíamos, en la Pola Vieja en Allier, pasó, de la Pola Vieja bajaron a Collanzo, pero la Pola Vieja es Pola Vieja porque fue más antigua que Collanzo y que Caballa Quinta, por supuesto. Caballa Quinta es del siglo, me parece, XIX. Por lo tanto, hasta ahí el núcleo estaba en los pueblos altos, entre otras cosas, porque la parte baja de los concejos, donde hay más río, era todo maleza, era bosque. Y eso hoy no se puede imaginar, ¿no? Pero Moreda viene de las moras. Moreda fue un lugar de moras. Por lo tanto, sería Tumbarcial. Es decir, el río a sus anchas, ¿dónde estaban las canalizaciones de los ríos antes? Y si llegáis a la Pola, entráis por Robleo, ¿qué iba a ser Robleo? Un robledal, que era muy importante, porque se vivía de las bellotas, una palabra. Los robles eran sagrados. Es decir, ahora sí están los mercadonos y alimercas y súper y macro y micro y no sé cuánto, pero antes todo se hacía, digamos, cultivándolo, las escanda y las fabas prietas y sobre todo las bellotas, no solamente para las personas, sino para los animales, y engordaban y ya se comían, claro, realmente chavalinos y gochos. Por lo tanto, Robleo fue un robledal. Y el Sotón, el bosque del Sotón, es el bosque grande. Soto es bosque. Lo buscáis en Google o en cualquier sitio, Soto es un diccionario, bosque. El Sotón y el Suto abajo en la Colmena, que es el Suto, fue otro bosque. Por lo tanto, fácilmente toda la Pola hubiera sido bosque. Es decir, van, claro, de 2000 y pico, 3000 años. Y a medida que se fue colonizando, se fueron haciendo ya las casas. Por lo tanto, los poblamientos antiguos están en la parte alta de los concejos. Y se fue bajando a medida que se podía. En este sentido, la villa de Campomanes, que esa es otra, el nombre de Campomanes, claro. Campomanes se dijo aquello, circula por ahí digamos, la versión de que alguien vio unas tumbas y todavía estaban sangrando los romanos y campo todavía manes, sangre, no sé cuánto. Claro, no tiene nada que ver con eso, son interpretaciones que está bien que se hagan, pero de pura imaginación, buscando, eso sí, que es lo bueno, buscando el origen de las cosas. Y está bien que se diga que venía de eso, de Campomanes, pero, claro, hay otros datos. El campus Manis, tenéis Villamanín, por ejemplo. Villamanín es la villa de un señor, de Manín, que es el Manes en latín. Por lo tanto, ese Manes era ya un posesor. Lo que no se sabe dónde podía estar el posesor, para mí, siempre está luego se conservó en algún lugar importante como podía ser el caserón anterior al palacio este de Revillagigedo. Está junto al río, al paso del puente, ya romano, se dice que es romano, aunque igual era tardorromano o medieval, alto medieval, pero está en un sitio estratégico. Por lo tanto, posiblemente el palacio Revillagigedo haya sido el núcleo del tal Manis, del posesor. Y encima de la flecha tenéis Fray Manes. Fray Manes es el fraile hermano, porque Manín era el posesor romano, era el nombre romano, pero que dicen que también es un nombre procedente de los dioses Manes, a través de un antropónimo, claro. Pero Fray Manes es el fraile hermano, y ese fraile por aquí debió ser importante, porque aquí encima de donde pueden dueños tenéis Casafraes. Casafraes es la casa de los hermanos. Casafraes, casa de los hermanos, monjes que también hayan tenido importancia en el poblamiento y en el desarrollo de Campomanes. Entonces, importante, que tenéis por aquí ahora, el Castión. Lo dije muchas veces, Dani, cuántas veces tenemos discutido cuando terminamos por ahí tomando hoy el pelo, que es del Castro. Castión significa exactamente Castro, o Castro grande, o Castro importante, Castión. Es como, no falta más que la R de Castrillón, Castrillón, Castro. Ahí tenéis Castrillón, por ejemplo, ahí junto a Avilés, y tenéis Castellón de la Plana. Castellón es lo mismo que el Castellón de Campomanes, exactamente igual, la palabra es la misma, que viene de un castro, un castillo. ¿De dónde bajaban? De los altos de Corros. En Corros arriba, sabéis que yo las vi, habían las Corras antes. En los altos de Corros vivían por el verano, sobre todo, los nativos, que por el invierno, como siempre, bajaban a las cuencas de los ríos a resguardarse de la nieve y sobre todo a buscar los frutos, las bayas, en
fin, lo que era el bosque, porque había que cobijarse, coger la leña, cazar, había que comer, ¿no? Y pescar. Por lo tanto, bajaban de los Altos de Corros, bajaban al Castión de Campomanes, que es no sé lo que quedará ahora y si excavaran a ver qué encontraban, pero el Castión fue un castro grande, importante. El Moclín. Moclín significa exactamente, en árabe, sabéis que tuvieron una época los árabes y allá por el siglo VIII o IX, ya los siglos que van, pues podrían el nombre del Moclín. Moclín significa exactamente distrito, separación. Es decir, en esa idea de Campomanes para arriba, de Campomanes para abajo, es decir, cuando era un lugar, digamos, divisorio ya, mucho antes del fuero de la Carta Puebla, ese Moclín es exactamente el lugar de distrito, es decir, consistía las casas, el límite, alguna casa inicial habría, distribuir y ordenar el ejercicio de los derechos civiles y políticos o de las funciones públicas o de los servicios administrativos. Es decir, el Moclín era el límite de ese concello que aparece en la carta. Y dice exactamente el fuero que dona a los vecinos desde la ponte de Briendes, que es el puente hasta las casas novas. Las casas novas serán las casas de la Vega, porque la Vega se llamó Trambasaguas Campomanes, por lo tanto la Vega eran las riberas del río que no se podía vivir, estaban entre las aguas y estaban inundadas. Pero estas casas novas debieron ser las primeras casas que se fueron haciendo desde luego al par del Castión, en esa zona un poco más elevadas de los ríos, para que no les diera el agua. No pasa como ahora pasó en Valencia y en tantos sitios que se inunda. ¿Cómo no se van a inundar si las casas están construidas sobre el río? En la Pola mismo, media Asturias está construida sobre el río. En concreto en Valencia, si se llama... Si un barrio se llamaba Torrent, si se llama Torrent será un torrente. ¿Cómo se puede construir encima de un torrente? Pues se construyó, como tantos sitios. Por lo tanto, aquí no ocurría eso. Las casas novas deben ser las casas que se hicieron al par del Castión, que eran lo que ahora se llaman las colominas, las colominas antiguas. Por lo tanto, el Moclín era límite. Como os decía, Villanueva es otro dato importante de Campomanes, aunque haya desaparecido de esa manera, porque ahora se comprueba, sabéis que Alfonso Fanjul, arqueólogo, investigó en el Castillo y en el Curucho al llegar a Tíos, y encontraron ya unas cerámicas, 9 excavaron ahí, me decía el otro día, un equipo de 9 personas. Yo tengo ganas de ir a verlo también, y encontraron unas cerámicas y encontraron semillas de lo que sembraban, pues eso, antes de los romanos, van 2000 y pico años, ¿no? Y van a exponerlo, y además ahora van a excavar otro que hay encima de Tíos, que dio origen a Tíos, porque Tíos también sabéis que fue villa, claro, la villa como decíamos, de Teodosio. Por lo tanto, Villanueva es algo tan importante que algún día, sin duda, vais a ir allá, porque van a hacer una ruta para explicarlo, lo que están sacando ahí. Y de los Curuchos, de los Castillos, y van bajando, como decíamos, siempre junto al río. Y Villanueva estaba encima del Chaposo, y estaba un poco retirado, y ahí fundaron una villa, la Villa Nueva, efectivamente, para mí a partir, claro, de la otra villa que había, que era Campomanes. Y tenéis más villas alrededor, tenéis ahí Cimavilla está encima de la Rasa, Cimavicha, unos prados que hay una casería. Y los Bichares están aquí encima me parece, de Ferreras o por ahí, ¿no? Ahí por la Matniega. Ahí están los Bichares, por lo tanto, esto estaba rodeado de villas que eran, decíamos, caserías completas importantes. Y bueno, estoy haciendo una estadística ahí, también para otra publicación en otra idea. Hay 63 villas en el concejo de Lena, 63 villas. Son sitios ricos en villas, Quirós, sobre todo Cangas de Narcea, hay unos cuantos también, Gallier, porque en los lugares de paso, a la parte de León, estas villas se dedicaban al negocio. Es decir, el señor feudal, el señor de la villa, tenía unos privilegios, por supuesto, tenía esclavos, vasallos, trabajaban para él. Entonces, los productos se exportaban a la vertiente de León. Y además se importaban vino, mantega, lo que hiciera falta. Por lo tanto, las villas, hay tantas en los pasos al lado de los caminos. Parana es una villa,
la villa de Parus, es decir, también romana, o, bueno, mamorana, el caso más claro es mamorana, la villa de Mamorius, que sabéis que también ya de los romanos, hace 2000 años, donde sabéis que encontraron ese famoso mosaico que está en Oviedo y que bien estaría en La Pola, en Campomanes, donde, claro, tiene que estar protegido. De los pocos que hay en España, el mosaico de la Vega Ciego, famoso, es una joya. Yo lo vi entero. Es una maravilla. Ahora lo desmontaron y dejaron una parte. Y algún día pues habría que ver si también entre, yo qué sé, asociaciones políticos y no sé cuánto, se convencen de que ese mosaico tiene que estar expuesto en La Pola, en la Casa de la Cultura, en un lugar adecuado. La biblioteca de Campomanes, pues yo qué sé, lo que no puede estar es en Oviedo y tapado. Es decir, está archivado en unas estanterías y él tendrá como, no sé, 3 por 3, 10 metros cuadrados y debe haber expuesto 1 metro cuadrado o 2, solamente tiene pájaros abajo, tiene cosas gastronómicas, era el fondo de una villa, de un comedor, lo que fuera, y está con unos azulejos preciosos, dibujados, tallados, pues eso tenía que estar aquí. Por lo tanto, Campomanes está rodeado de villas. Cornellana, la villa de Cornelio, lo mismo de Cornellana de Salas. El origen es el mismo, algún posesor, algún fundador fundó la torre, ahí sí que está más claro que queda la torre, ¿no? Que es una posesión también lejos del río, con unas esplanadas allí impresionantes para cultivar, van siglos, pero Cornellana fue un lugar muy importante en la producción del concejo, como villa, la villa cornellana, la villa de Cornelius, que a su vez también vendrían parte del castro de arriba, porque estos de la villa, decíamos, cogían gente de los castros y los bajaban, les daban de comer, trabajaban luego para ellos, pero es una forma de colonización y de que produjeran para ellos. Por lo tanto, Cornellana tiene cimavilla, encima de Cornellana las casas de arriba se llama cimavicha, por lo tanto no hay ninguna duda tampoco. Y de Cornellana quedan la familia de los de Antonín de la Torre, por lo tanto, los Cienfuegos me parece que son, que no sé si ahora están relacionados familiarmente, pero los de Antonín de la Torre conservan esa tradición de la villa de Cornelio, los de la Torre. Por lo tanto, hay toda una historia que, claro, yo lo tengo por ahí, bueno, en algunos sitios, en los libros, y tenéis también bastante en la página web, pero es una pena que en las escuelas no se, de vez en cuando, claro, no se, a los chavales desde pequeños no se les enseñe pues lo mismo que leen en los diccionarios y leen en otros sitios, lo hubo aquí. Aquí hubo a otro nivel, tal vez no llegamos a lo mejor, claro, a ser la villa de Xixón, claro, mira qué gracia, porque Xixón, en fin, tiene también el mar y otras muchas cosas, pero desde pequeños debieran de ver el valor de aprender de cómo se fue formando la historia. A veces dicen que ese es eso del neolítico, ¿no? El neolítico, van, sí, 12.000, 14.000 años. Pues el neolítico, las minas famosas de Texeo, esas famosas de las minas del Aramo, pues fueron comenzadas en esa época ya. ¿Dónde está el neolítico? Ahí. ¿Y dónde están los romanos? Pues aquí, en el Castro y en el Castichu, y por lo tanto lo tenemos bien cerca. Hoy pasa lo mismo con los chavales, no se les enseñan las plantas, los árboles, de qué fueron los medicamentos, las medicinas, pues eran de lo que había alrededor. La gente se curaba con las flores y con las cortezas de los árboles. Por lo tanto, bueno, la villa de Cornellana tiene bichar a la parte de arriba. A su vez, de las villas surgían los billares, que era cuando la familia ya era muy extensa, ya era grande, lo que hacía o alguien de la familia iba a una zona buena también a explotarla, y eso era un billar. Tenemos cantidad de billares, billar de Parana, billar de Payares, por lo tanto el billar era una extensión de la villa. Y aquí podíamos, bueno, ampliar también, porque en Herías también fue villa, aparece también en documentos, y pone villa en el límite de Campomanes. La villa de Herías estaba en el límite de Campomanes. Por lo tanto, tal vez también haya dependido hasta de Campomanes, de alguna manera, aunque hay un monasterio, etcétera. Pero en un momento dice, bueno, hay una heredad de Vinia Maiori de la villa de Herías en el Valle de Lena. Heredad, y en otro documento dice, la villa llamada de Herías considerada esta heredad en 10 pomares. Por lo tanto, en este caso,
claro, una villa como Herías, no sabemos muy bien, aquí tenéis Valderías, aquí arriba, no sabemos si era porque eran las Herías de Campomanes o porque era el valle de llegar a Herías, es decir, a una de las extensiones que estaba relacionada con Campomanes. El pueblo surgió con un monasterio, parece ser, pero Valderías aquí, en realidad es el valle de Herías, o el valle de las Herías. Esto, claro, como en esa época no se escribían las cosas, sobre todo las cosas menos importantes no se escribían, no tenemos documentos, digamos, escritos. Bueno, no vamos a extendernos mucho más. Entonces, Campomanes, decíamos, tuvo una serie de oficios imprescindibles años atrás. En Campomanes hubo, y hoy día habría que seguir desarrollando esos oficios, porque fue un lugar clave en el desarrollo del Valle del Huerna y del Pallares. Veremos algo de Jovellanos, me parece que ya lo decía. Pero Campomanes, yo me acuerdo, bueno, hubo ferreros, panaderos, vinateros, mayoristas, posaeros, me acuerdo de José María el Ferrero, David el Ferrero, Jaco el Ferraor, Pepe el Serraor, Manolo el Barbero. Era un lugar importante en el paso, claro, cuando había tantos carros, tantos caballos, tenía que haber ferradores. Dice Jovellanos, por ejemplo, siglo, 1780 y pico, dice, en un paso, tantos viajes que hizo Jovellanos, bueno, que fue ministro, por supuesto, y en uno de sus viajes dice: allí en Campomanes tuvimos, entre otras cosas, regaladísimas truchas muy buenas, buena leche y excelente fruta. Y vea usted, está diciendo una carta a otro, vea usted que nada nos faltó para hacer una cena bucólica, muy buena, de las más agradables de todo el viaje. El viaje de Madrid a Oviedo, dice, las más agradables fue la de Campomanes. Y dice en otro lugar, en el lugar de Campomanes se hallan muy decente posada. Eso quiere decir que las posadas tendrían, ¿quién sabe qué tendrían en aquella época? Pues habría los colchones, algunos serían hasta de fuella o serían de lana, por supuesto, pero la de Campomanes era una muy decente posada, con cuyo auxilio y el de una muy cuidadosa y limpia asistencia, que se logra a poca costa, empiezan a olvidarse las molestias de un viaje y de un camino, aquí el de León a Oviedo. Por lo tanto, bajando el Pallares, ¿cómo se bajaría en aquella época? Esto estaba lloviendo y por caminos por supuesto, de piedra, en unos caballos, carros tirados por caballos, que él dice a veces que se bajaba y que bajaba andando y que subía andando por los golpes de las ruedas, por la incomodidad que suponían, y prefería ir andando que a caballo. Todavía dice en otro sitio: me adelanto a pie hasta Campomanes, debe ser viniendo parece de Fierros, en Campomanes mejor posada que la de arriba, la de Fierros, más limpia, mejor y más aseada ropa. No había lavadoras ni había nada de esto. ¿Cómo dormirían y cómo? Que sí o sí hasta traerían cada uno, bueno, tampoco, algún fatu traerían para dormir, pero ¿qué les iban a dar? La ropa diaria, sin duda que no eran los hoteles de hoy. Más limpia y mejor aseada ropa. Sala capaz, se ve que una sala más relajada, más para hablar. Él escribía, claro, era escritor. El mayor abrigo es en casa de Felipe. Aquí hubo un Felipe que tenía una buena posada. Tampoco sabremos dónde estaba el tal Felipe, ¿no? Sin embargo, no falta que calafatear es rejuntear las rendijas. ¿Cómo no iba a haber rendijas? Pero si era medio invierno, pasaban frío, entraba al aire, por lo tanto, se queja Jovellanos de que algo le faltaba. Por lo tanto, con esta perspectiva, harían falta también nuevos oficios en estos tiempos, y van surgiendo, tendrían que surgir oficios nuevos, por supuesto. Yo me acuerdo aquí, aquí había una fábrica de fideos, ¿no? Sí. A mí me suena la fábrica de fideos, de bajar ahí con mi madre con un caballo, no sé qué, y cargar un saco, todavía me acuerdo, una fardela, mejor dicho, blanca, cargada con los fideos, que yo creo que tengo visto colgados fuera a secar. Estaba la fábrica aquí en esta misma calle, un poco más a la derecha, arriba, ¿no? Hacia la derecha, sí. La fábrica de fideos. El edificio está tal cual. ¿Ah, sí? Existía. Lo que no sé y el interior cómo estará. Pues, porque la fábrica de fideos. Imagino que toda la maquinaria de los fideos, claro, y todo aquello lo habrán quitado, pero el edificio pues eso, en sí, por lo menos algo es algo. Tal cual. La fábrica de fideos. Yo me acuerdo de cuando se hacían fideos ahí. Sí, sí.
Por lo tanto, Campomanes tenía unos oficios, y a lo mejor ahora los oficios son otros. Yo, desde luego, otro que recuerdo, ya desde hace muchos años, cultural, porque ahora está la Casa de Cultura, ¿no? Ahí está Isabel, que ya os pongo ahí todos los libros que os hagan falta y no sé cuánto. Pero yo me acuerdo de la librería de Mariano, los periódicos de Mariano. Mucha cultura dio a los pueblos, mandando el periódico, debía ser semanal, a mi casa llegaba, me parece que todos los días, lo mandaba por el panadero, por el lechero, pero distribuía, digamos, la cultura que había en los pueblos. Es decir, la poca que podía haber venía por el periódico, no había móvil ni había, la mayor parte también hasta sin radio, luego empezó a llegar la radio y la televisión, pero el trabajo de la librería de Mariano fue impresionante, y luego, claro, para los guajes, es decir, para el cumpleaños había cuentos y había... Por lo tanto, los oficios de Campomanes fueron siempre imprescindibles, y ahora puede haber otros. Hay gente, yo lo tengo, que de vez en cuando me llaman, claro, donde hay gente que busca trabajos manuales, es decir, limpieza de jardines, limpieza de casas, de matorral, de praos. Por lo tanto, todo eso que se podía reciclar, por supuesto, cuánta materia prima daría para hacer, no sé si peles o si hacer tablas, o cuánta maleza matorral, los castañeros que se están cayendo, y resulta que está trayendo la madera de no sé dónde, y los peles también, que se podían aprovechar con toda la cantidad de recursos que hay en el concejo en concreto de madera. Y cosas observo también, participo en ellas por supuesto, sobre la importancia. Ahora claro, muchas veces ya los abuelos ya dicen un poco también, pues ¿qué hacemos? Yo estoy participando, todavía hace, no sé, 2 o 3 años, con Eddie y en Turón, en clases, echamos la mañana donde había un abuelo y una abuela por cada clase, pasaron por cada clase. Habían trabajado ese tema, les habían dado unas fichas para que trajeran de los abuelos y las abuelas los nombres de los praos y eso, pero también las costumbres que tenían, cómo iban a escuela, qué libros tenían, cómo aprendían, qué enseñaban en la escuela. Y los guajes ahí hacían preguntas a los abuelos y a las abuelas. Es decir, la importancia de los abuelos y las abuelas, hoy otra vez harían falta en las escuelas, sobre todo por eso, por la educación. Porque sí, efectivamente se pueden aprender cosas, no cabe duda, con tantos mecanismos que hay en la escuela, pero la educación, bueno, eso ya es muy antiguo, viene de casa. Viene de la casa. Por lo tanto, los huertos escolares se están llevando a cabo en muchos sitios ya, donde los guajes desde pequeños aprenden a ver cómo nacen las lechugas, y que las lechugas nacen de la huerta, y la leche no viene viene de las vacas. Por lo tanto, los abuelos y las abuelas en muchos sitios están hasta eso, participando en la escuela, que ya podían también extender esta costumbre, y de vez en cuando en un tamal que les hagan preguntas, luego yo iba detrás explicándoles un poco los topónimos y eso, pero trabajaron mucho, digamos, la transmisión de la cultura. Estos días hay por la radio, tengo un programa ahí donde andan con las adivinanzas. ¿Cuántas adivinanzas nos enseñaron de pequeños para espabilarnos? No voy a contar aquí ninguna porque nos liamos, ¿no? Pero cómo nos espabilaban. Una solo, que me hicieron la flecha, no la olvido, en la flecha, una mesa como esta. Salíamos de escuela, teníamos 6 años, 7 años, y estos mocetones más chulos ellos y tal. A ver, guajín, ¿a que no aguantas 3 golpes suaves metido en un balde debajo de la mesa? Doite no sé qué, doite unos caramelos, que no aguanto, a ver, el balde, métete debajo de la mesa, y nos metíamos debajo de la mesa, claro, hasta que ya nos dábamos cuenta, y empezaba, a que no aguantas, no puedes aguantar 3 golpes, ¿cómo que no? Tú da, 1, 2, y el mocetón marchaba para el bar, para la barra del bar, y el guaje abajo esperando. Bueno, venga, ¿el otro qué? Dice, no, yo te dije que no aguantabas 3 golpes suaves metido debajo de una mesa, no te dije que fueran seguidos. Por lo tanto, la inocencia la íbamos perdiendo en ese sentido, de decir, joder, tengo que espabilar a la fuerza, y de estas, ¿cuántos casos nos contaban para espabilarnos? Para que pensaras. De estos, de los famosos acertijos, las adivinanzas eran digamos, un recurso. Los refranes, por ejemplo, los refranes de los abuelos y las abuelas. Bueno, total que, digamos, hay un dicho muy bueno que siempre me gustó mucho, que se aplica a todos estos casos de los pueblos en transformación, con tantos recursos que se podían seguir. Bueno, ahora con esto de los móviles, vamos, de los ordenadores y de los trabajos y de PowerPoint y todo eso, ¿cuántos trabajos se podían hacer para exponer en la escuela?
los institutos, para exponerlos, entenderlos, disfrutar, y que no solamente sea empollar, ni sea sacar 4 cosas, ni copiar del Rincón del Vago o del que fuera, ¿no? Por lo tanto, hay un dicho que me gusta mucho, que es que, de los bretones franceses, que es: el pasado debe ser una fuente de inspiración, no de imitación, de renovación y no de repetición. Por lo tanto, en fin, que las fiestas de Pascua os sigan recordando la necesidad de renovarse cada año al estilo de la naturaleza siempre florida por estas fechas, y de seguir transmitiendo lo que pueda servir a los que vengan detrás. A ver si por lo menos, comiendo la pegarata, por algún prego mayeu, los guajes de hoy dejan un poco el móvil, Facebook y WhatsApp. Que sigáis disfrutando la fiesta en familia y amistades como antiguamente, cuando comíamos esa famosa pegarata de Pascua, a todo más con un huevo en el medio, que eso ya era de privilegiados. Normalmente la pegarata lleva lisa, ¿no? Pero el que ponía un huevo en el medio ya era... Y de disfrutar de esas florinas tempranas sin más lujos que, a lo mejor, pues eso, los equivalentes ahora de un cas de naranja o de Fanta. Que sigáis con esta solidaridad de esta asociación vecinal, que veo que hacéis tantas cosas, y entre otras cosas ese mercadillo que tenéis ahí por el verano, ¿no? Me parece que es una especie de traducción o de seguimiento del mercadicho antiguo que había aquí, pero que siga la tradición importante, digamos, de Puebla, de fuero, pero en el sentido de las pueblas que tuvo Campomanes siempre. Pues muchas gracias por escuchar. Si queréis hacer alguna pregunta que se pueda contestar. Nada. Bueno, a mí sí se me ocurre alguna pregunta que no tenía que haber anotado, porque todas igual no las voy a recordar. Vamos a ver, yo creo que es muy importante, porque hay una pequeña rivalidad entre lo que es Campomanes y la Pola. No somos mejores ni peores, pero sí es verdad que la Carta Pola de Campomanes fue anterior a la de la Pola. Eso creo que es un hecho histórico que está datado históricamente. 19 años, me parece que es anterior. ¿Qué fue lo que hizo que después el centro del concejo, en vez de consolidarse en la villa de Campomanes, se consolidara en la Pola? Porque yo creo que estratégicamente y geográficamente Campomanes está mucho mejor situada que está la Pola. Está en la confluencia de los dos ríos y lo que digo, geográficamente, y es mucho más el corazón del concejo que la Pola. Sí, pero ponte en la Edad Media que incluía hasta el padrón de Mieres. La cosa está ahí. La cosa está que desde aquí, con los caminos que había y los medios que había, no se podía controlar Mieres. Mieres ya existía, no exactamente lo que hablas Mieres, ni con mucho, que Mieres estaba inundado por las aguas. Los pueblinos de alrededor ya existían. ¿Y cómo se controlaba? Hasta Mieres, hasta Oviedo. Porque Llandellena y un pueblo inca, según llegáis al Padrón por la carretera antigua, a la izquierda está Llandellena, que es el límite de Lena. ¿Cómo se controlaba desde Campomanes? Con los caminos y carretas que había, sin móvil, sin teléfono ni nada. Por lo tanto, fue más importante, pero digamos otra vez la economía. La economía exigía de alguna manera hacerlo más central, como pasó en la Pola Vieja, la Pola Alpino, que bajó a Collanzo y que bajó a Cabaña Quinta. Efectivamente, pero en el orden temporal, estratégico, valorando lo que había, esa confluencia y aprovechar a la gente para comunicarse, Campomanes antes de la Pola, 19 años antes, 1247 a 1266. Aparte de los años transcurridos, el hecho de que antes fuera Campomanes se supone que era porque, en aquel momento por lo menos sería más propicio para la población, o sería más importante, no vamos a decir más o menos importante, sino el por qué, que luego se trasladara a la Pola, y un poco curioso. No voy a hablar de la rivalidad que en un principio, pero bueno, sí que... Y otra duda que se me ocurre a mí, hablaste un poco del origen del pueblo de Campomanes, del nombre. ¿Qué fue? ¿Campomanes o Campumanes? No, lo de Campomanes era campum en latín, esa M se perdía y de campum quedaba campo, como campocaso, aunque ahora digan también campucaso. Campo, esa O es el nombre
derivado del latín, campo, campomanes. El campo del posesor manis, lo mismo que decíamos Villamanín, o el puerto de Manín en Quirós. Por lo tanto, Manes es un nombre catalán también, así, Manes, es un nombre, lo que es en Google, Manes es un nombre catalán, tal como está. Por lo tanto, es campo. Lo de campumanes, que se dice ahora, yo en Herías, yo nunca dije campumanes, porque eso es que cuando esa O queda en posición átona, sin acento, can va en can y en manes, al quedar esa O átona, se cierra. Entonces, de campumanes puede ser campumanes. Como hay gente que dice entierro o dice intierro. El entierro. Cuando es entierro, esa E se cierra en I porque es átona. Por lo tanto, esa es una cosa que se sacaron ahí, tal vez, yo no sé si los del concejo fuera de Campomanes alguien decía campumanes, yo desde luego en Herías nunca oí campumanes, era campomanes. En cambio oí Irías, los de Irías, porque esa E también es átona y se cierra en I, de Herías, Irías, y a mí no me parece mal tampoco, Irías, ahora pusieron Herías sin H, yo la voy a seguir poniendo con H, por supuesto, porque es no sé, una tradición culta, digamos de los monasterios, lo que sea, que pusieron Herías, que debiera ser sin H, no cabe duda, porque viene de las Heras, ¿no? Y Valderías lo mismo, pero digamos que había que hacer las cosas como las pronunciaron. En Campomanes, ¿qué decían los nativos de Campomanes? ¿Campomanes o campumanes? ¿Qué decían? Yo, que soy nacida aquí, van 71 años, siempre dije Campomanes. Yo lo mismo, yo siempre oí Campomanes. Pero o sea que no. eso no, como ahora escriben incluso en los letreros y en la toponimia aparece Campumanes, por esa la duda, porque no sé si la que estoy mal soy yo, que lo dije toda la vida mal, o obedece a alguna ignorancia por mi parte, vamos. Las cosas tienen que cambiar la gente, el pueblo, eso es la verdadera democracia, es esa. Ahora están llamando el Alto de la Cubilla, que bueno, como vino ahí Perico Delgado y como vinieron Escartín y esos, el Alto de la Cubilla. La Cubiecha, no la Cubilla, por supuesto, que ya no es Cubiecha, y el Mayeu que hay a la parte de allá, bajando a 1 kilómetro para allá, sí es la Cubiecha, que hay una capilla, por cierto. Pero es el Alto del Palo. Fue el Alto del Palo de toda la vida. ¿Por qué cambiar los nombres? Dejemos los nombres como los diga. Cuando se quieran cambiar, que la gente los cambie. Estoy de acuerdo. El día que la gente quiera decir Campumanes, que lo diga. Pero de momento yo siempre oí de Guaje Campomanes. A base de oír uno, dices uno, y a base de oír otro, dices otro, evidentemente. Ahí estará la evolución. Por eso la duda mía. Y después hay otra cosa que en una ocasión, una conversación contigo, me dijiste, ¿conoces a alguien del famoso Villanueva de la variante? Hoy tenemos aquí a Oliva, que yo ubico como propietaria de la Villanueva esa de la que tú hablas, sí. Porque yo creo recordar que antes de pasar la variante, en el Prau, que estuvimos hablando precisamente hace un poco, debajo del puente de la carretera de Tíos actual, ahí había, yo creo recordar, una casa con un corredor. Un corredor, tengo yo fotografía. ¿Sí o no? ¿Eso era Villanueva? Sí. La Villanueva era casa y era cuadra. ¿Conservas preguntas, fotografías? No te sé decir, yo creo que no. Yo debo tener una muy antigua. Si Raúl tiene alguna, no te sé decir. Porque eso sí sería interesante. No, yo conocí lo que llamábamos ahora el pajar de tabla, de que dormían y abajo, quemado en la pared con unos ladrillos, el chares, y que llamaban el char. El char, sí. Ponían las potas y las plegancias, y eso, abajo había eso, la cuadra, eso conocido yo. Pero ahora, ¿qué queda? Ahora. Nada, llevó la variante. Llevó los lados. Pues es una, además esa casa en concreto. Y lo que desde el Curucho, lo que queda allí, que donde tenemos un currículum que para las ovejas, allí había una bocamina que llamaban la mina del Curucho. La mina, ya. Sí. Pero bueno, eso es más moderno. Eso es más moderno, pero bueno, que existe allí todavía eso. Pero Villanueva es un ejemplo de cómo colocaban los pueblos. Está a la salida del sol, que la podían ver fecho a la otra parte del río. Pero sí, claro. Las villas están en lo mejor, a la salida del sol. Sí, la mayor parte. En el canto, cuando hubo la guerra en el canto del Curucho que existe allí poníanse a defender los que subían para las Uriñas, a pasar para Castilla, y los que pasaban para acá y desde allí tiroreaban.
Sí, un sitio Señor, de mi estratégico. pueblo, contádmelo. A mí. Pues qué pena que se haya destruido, que no haya quedado nada, porque Villanueva es la continuación, Bueno, queda lo que lle el monte, ya, pero de la casa, la Ya pradera no, y la la casa no casa. queda. el corredor. Y quedó lo de Pero la eso yo creo capilla. que hasta que vino la variante, yo me acuerdo de verlo ahí. Sí, sí, está. Sí, no, estropeólo ahora el AVE. Sí, 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 sí. Hasta que no lo estropeó el AVE, pues Bueno, yo estaba no sé si alguien más allí tiene la alguna cuadra, pregunta. estaba la cuadra con el corredor. A ver. Ahora cuando vino el AVE, ¿Y los habitantes de Campomanes cómo se llaman? Esa es otra. Los habitantes de Campomanes, ciertamente como, bueno, sí pusieron el nombre de Campomanes, debieran- porque decían que no mandaba nada más que sangre. No, digo los habitantes. ¿Cómo se llama? Los habitantes de los Los habitantes, para mí, todos los habitantes de los pueblos en general son enses, anos, por ejemplo, se dice, bueno, riosanos, por ejemplo, quirosanos, pero campomanes, eso de campomanos no sonaría, para mí sería campomanenses. No, esa palabra yo nunca lo oí. No, y ahí está, porque tampoco hubo necesidad, como no había tanta gente, pero campomanenses, pero lenenses sí, campomanenses podía ser perfectamente. Si hay lenenses, para mí, por la misma estructura, si hay lenenses, hay campomanenses. Pero claro, es un poco largo, ciertamente. Yo eso no Camposinos, otra cosa sería inos, camposinos, tampoco sonaría. Esto me lo tienen preguntado en muchos sitios. Los campesinos llamados a los que vivimos antes en las montañas. Bueno, se sean campesinos, pero camposinos serían de campo caso, por ejemplo, Yo no soy de aquí, soy de Tellero. de Telleo. ¿Y cómo llamamos a los de Telleo? Pues no De tengo- Telleo, bueno, pues serían telleinos o serían tellenenses o serían... Yo campomanes, ese es, si le pones el sufijo ense, sería campomanenses. Y además, yo lo dije alguna vez, los campomanenses. Otra cosa es que como tampoco te puedes referir, hace falta referirse muchas veces, se usa poco. Esa palabra quizás quien la supiera, que no sé si lo conocerás, a un sobrín que ¿Quién? llaman Abelimín, de aquí de Campomanes, ese sí tiene mucho grabado de todas las palabras de antes de Campomanes. Bueno, pues eso es interesante, a ver si saca cómo se llamaban antes a los de campomanes. Pero la terminación más difundida... Casi estoy para apostar que lo sabe. Lo sabe, bueno, pues mira, a extender ese nombre. Si viene bien, se extiende ese nombre. Y hay preguntas- Que me lo pase y lo pongo por ahí en algún Ahora sitio. tendré yo contacto En con un mes- Julio. En un mes no viene porque está para Zaragoza, pero después viene. Pues es interesante que se saquen cosas nuevas. ¿Por qué no va a tener gentilicio Campomanes? Si lo tiene la Pola. Bueno, en la Pola hay también líos, porque claro, en la Pola dicen ahora lienenses y dicen... Claro, no quieren decir lienizos, que antes decía lienizos, porque como existen los chinizos, que son esas plantas, no quieren. Pero los de Quirós y los de ayer dicen chinizos a los de Lena. A mí me lo dijeron. Ya están aquí los chinizos, o los chenizos. Yo sí lo digo. Tú lo diste también, ¿no? Bueno, pues no lo digas en la Pola, porque vamos, te dan con la escoba. No quieren que nos comparemos con los chenizos de las huertas, que son esas plantas tan invasoras. Y no se dan cuenta que deben tener el mismo origen. Lena, chena, viene de suave. Lene es suave. Lenificar es hacer suave. Por lo tanto, Lena es un valle suave y los chenizos te dan unas bolas muy suaves, muy finas, que no coges, que se extienden y que son, vamos, no dan más que porquería en las tierras. Por lo tanto, el origen es el mismo. Pero quieren que se diga de Lena lienenses. Bueno, pues bien, ¿qué vamos a hacer? Que se diga lienenses. También si le gusta a la gente, ¿por qué buscar otro nombre, no? Pero Campomanes, si encuentra otro, que me lo pase, que lo pongo en algún sitio. Ya hablaré yo con Pero desde luego, campomanenses sería ese enses. Que Mariloli encuéntrase con él. Bueno, pues los nombres hay que también crearlos, una palabra, si no existen se crean. ¿No? Y pasa igual a los de Malveo, ¿cómo decimos? Malveanos, ¿el qué? Malveanos. Bien, malveanos. tenemos una de Malveo. Pues mira, vienen de la malva, además vienen de la malva, que era una planta preciosa, ¿no? que era medicinal. Por lo tanto, hay que sacar cosas nuevas, que no existen, déjalas que no existen. Existen ahora porque las digo yo y porque están, digamos, son adecuadas. Y la gente lo necesita. ¿Por qué va a tener en la Pola sí y aquí no? De lenenses, para mí, campomanenses. Ahora, si viene otro tal, decimos los dos y luego lo que la gente use, porque otra cosa es cómo suenan las cosas a la gente. Si le suena mejor esto, pues con si Malveo ya tienen claro que va a ser malveanos,
Yo oí. Y que eso suena muy bien lo de malveanos, ¿no? Yo siempre lo oí. Que Pero sí. campeanos, No, tampoco, no suena, efectivamente, campeanos no suena. no suena. Además ¿no? tienes campomanes que había que meter el nombre entero, Campomanenses, campomanenses. ¿No? Campomanense pega. No pega campomanense. ¿Qué? No, para mí no. O campestre. De Campomanes. Los de Zurea serían zureanos, creo yo. Porque zureínos ya no suena tampoco, ¿no? Azurenses también. Los de Casorbía que como. De Casorbía ¿Cómo ellos ponen? tienen, Los de Casorbía. no tienen, que sepa yo, casorbianos, casorbiinos. Entonces, las cosas la gente tiene que crearlas. Es decir, no diciendo ninguna barbaridad ni insultando a nadie, sacar lo que se llaman ahora los gentilicios, porque luego había también esas cosas, motes y esas cosas que ponían apodos, que si los de aquí son los gatos, que si los de allí son... Eso. Esos son apodos, es distinto, ¿no? Eso es distinto. Pero Campomanes, hombre, si se dice, es como los asturianos, de Asturias asturianos, como de La Rioja riojanos, y como de... Entonces, ese sufijo es general. Ahora, campomanos no subiría. Para mí Campomanes sería campomanenses. Y mira, está muy bien lo de malveanos. Malveanos, pues de Malveo, malveanos. Claro. Existen riojanos, está claro, ¿no? Entonces hay que extender estructuras que ya existen en otros sitios, porque aquí no se hicieron muy bien, pues hay que hacerlas, ¿no? Solas no se van a hacer, está bien. En asociaciones como estas, además, cuando hacéis un cartel de estos, las ponéis y ya está. Los campomanenses, ¿qué pasa? Pues mira, El que diga que no, pues si no lo quieres, échate al pie de ello. Porque si tú lo tienes, ¿por qué yo no lo voy a tener? Si no estoy metiéndome con nadie ni insultando a nadie. Ahora, si a alguien le pareciera mal, yo lo de la pola ya me lo dijeron algunos, es que eso de chenizos que dices a veces, digo, no, yo digo lo que oí a los quirosanos y a los algerianos. Por lo tanto, si a mí me dicen chenizo, también, mira que tengo chinizos en la huerta, que vamos, aquello y una era, ¿no? Pero, ¿qué se va a hacer? No, ahora quieren llenenses, pues llenenses, si quieren eso, llenenses, no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias. pues gracias a vosotros por... ¿Alguien tiene alguna pregunta Vamos más a tener para que ganar Julio? una que bautice a estos pueblos. ¿El qué? ¿Cómo? Porque ahora tenemos que nos enterar del programa de las fiestas, que a eso vinimos. Bueno, esto lo cuelgo en internet, o sea que lo tenéis ahí en el noticiero.